tengo un tiempo de 3 segundos. Para luego caer a 1,2 metros sobre el piso. Hay una distancia de 1,2 metros sobre el piso. Con eso pide calcular la velocidad final con la que cae el objeto, velocidad final del objeto, y el número de vueltas que dio el cilindro mientras se movía sobre la plataforma. Y el número de vueltas que dio el cilindro sobre el que se movía sobre la plataforma. ¿Listo? Bien. El esquema está ya, ¿no? Fíjense que podemos verlo acá en eh, el movimiento. Ya, aquí está. Dice que tenemos ese cilindro de radio igual a 10 centímetros y que se lo lanza en esta mesa y se lo deja, se lo suelta con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Entonces aquí tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Y este cilindro va rodando, llega al final y cae. ¿Qué datos tengo? La altura de la mesa, la velocidad inicial, el radio y el tiempo que le llevó hasta aquí, ¿no? Y con esos datos pide la velocidad angular con la que cae, a la máxima velocidad angular más bien con la del cilindro y el número de vueltas que dio durante estado de acá. ¿Ya? Bien. Esquema. Se entiende el problema, ¿no? También recuerdan como dicen, ¿no? Si he entendido el problema, ya está de los 60% resuelto. Veamos a ver cómo lo esquematizamos este caso de acá. A diferencia de los otros ejercicios que hemos hecho, aquí hay un solo objeto en movimiento, ¿no? Pero ese objeto en movimiento tiene, ¿cuántos tramos tenemos acá? Hay 2 tramos, ¿no? Uno que es esta parte del movimiento rectilíneo y otro que es el movimiento parabólico, ¿no? Porque esto no es caída libre, no es vertical. Entonces, es un solo objeto, 2 tramos, y en nuestro análisis tenemos que tener 3 tipos de movimiento. El movimiento parabólico en el tramo final y en el tramo inicial no solo voy a analizar el movimiento rectilíneo de traslación, porque este cilindro se traslada acá, ¿no? Sino que también, como está rotando y me pide máxima velocidad angular que adquiere el cilindro, quiere decir que tengo que analizar como un movimiento circular, como una parte que tengo acá, ¿ya? Entonces, para eso, digamos que analizaríamos primero, tendríamos como que el tramo 1, ¿no? El tramo 1 que se trata claramente de un movimiento rectilíneo. Y vendría ahí la pregunta, ¿no? Si se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento del cilindro de traslación en la mesa, si es uniforme o es uniformemente variado. ¿Qué opinan? ¿Cómo será ese movimiento? ¿Cómo creen que será? Eh, digamos que empieza el movimiento, esa es la superficie, ¿no? Lo tenemos acá al cilindro en movimiento, por decirlo así. Ahí está el cilindro, ¿no? Entonces, obviamente este cilindro ya empieza, fíjense, con una velocidad inicial de movimiento, ¿no? O sea, lo hemos soltado, dice, con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Esa velocidad inicial de 4 metros por segundo es la que tiene acá. Luego va a llegar hasta el borde de la mesa, ¿no? Aquí el borde de la mesa. Entonces sigue ese movimiento, se va dando, llega acá, ¿no? Aquí nuestro tramo final sería cuando llega al punto, al final de la mesa.
Entonces, mi pregunta es, está claro que es el movimiento de traslación, sin tomar en cuenta la rotación. Si yo lo veo como si fuera un solo objeto que se traslada, ¿qué datos tengo? Su velocidad inicial, 4 metros por segundo. ¿Qué otro dato tengo? El tiempo que le llevó. O sea, estamos conociendo acá el tiempo que le lleva. Tengo el tiempo, 3 segundos, ¿no? Tengo el tiempo, 3 segundos, y me pide el número de vueltas, la máxima velocidad angular que tuvo acá, aparte de la velocidad de caída. Pero empezamos aquí a ver. Pregunta, ¿movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variado sería este tramo? ¿Qué opinan? Uniforme. Uniforme. En la realidad sería variado porque disminuye su velocidad por la gravedad. Disminuye su velocidad por... Y la miren, fricción, no estamos tomando en cuenta eso, me parece. eso. O sea, en realidad, este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque hace que disminuya por la fricción, no tanto por la gravedad, sino por la fricción. De hecho, mire, ustedes háganlo experimentalmente, ¿no? Lancen el objeto y van a ver que, supónganse, si ustedes lo lanzan, imagínense que esto sea más largo, sea sobre el piso, no sobre la mesa. Si lo lanzan el objeto como una bola de boliche, digamos, ¿no? Lanzan y a medida que va avanzando va perdiendo velocidad. De hecho, va a llegar un momento en que se detiene. Por lo tanto, el movimiento que tiene en la mesa no es movimiento constante. ¿Por qué? Por la fricción, ¿ya? Entonces, esa fricción es la que lo va frenando. Al final, si esto no caería, si fuéramos sobre el piso, va a llegar un momento en que se va a detener. Por lo tanto, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Por qué variado? Porque la única aceleración o la única fuerza que lo está deteniendo es la fricción. Entonces, esa es constante. Por lo tanto, se va frenando con una aceleración constante. Y de hecho, si yo asumiera, miren, aquí también es un error que cometen. Vamos a suponer que ustedes asumieran, si el problema les dice, se deja caer sobre un plano en el que no hay fricción, si no hubiera fricción acá, si fuera sobre hielo o si sobre un colchón de aire, entonces sería la misma velocidad y esto se iría hasta el infinito, se movería todo el tiempo, indefinidamente, ¿no ve? Pero no me haya preguntado la velocidad máxima, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir eso? Que hay un momento en que es el máximo valor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿dónde tiene? Significa que aquí empieza con una velocidad inicial y como hay una aceleración, en este caso, que lo va frenando, o sea, yo tengo una aceleración contraria, ¿qué quiere decir eso? Que acá al final llega con una velocidad menor, más pequeña. Tiene una velocidad final menor a la velocidad inicial, por si acaso. Ya está. ¿De acuerdo? Ok, ya. No, vamos a hacerlo a ver qué podemos hallar en este caso entonces, en este problema. Tengo de dato la velocidad inicial, tengo el tiempo, ¿qué más tengo acá? Tengo la distancia que cayó, ese está ahí. No, tengo el tiempo, puedo hallar aceleración, puedo hallar distancia, aquí habría una distancia, ¿no? También. Aquí habría una X1, ¿no? En este problema, de todos estos incisos puedo hallar uno. ¿Cuál sería el que puedo hallar? La velocidad final con la que cae, todavía no, porque ese es aquí. La máxima velocidad angular que adquiere el cilindro y el número de vueltas que dio el cilindro, dice. De estos tres puedo hallar un inciso directamente. ¿Cuál creen que será? B. El B, ¿no? Puedo hallar la máxima velocidad angular que adquiere el cilindro. ¿Por qué? Porque como hay una fricción, existe aceleración negativa, disminuye su velocidad, quiere decir aquí que la velocidad inicial que tiene, lineal, es la velocidad máxima que alcanza, ¿no?
Y como me pide velocidad angular máxima, esta velocidad también es la velocidad tangencial máxima del movimiento circular. ¿Ya? Y como nosotros tenemos la fórmula de conversión, que es velocidad tangencial igual a W por radio, ¿no? Entonces aquí podemos hallar precisamente ese valor, ¿ya? Entonces acá lo voy a hallar acá. Entonces despejaríamos aquí el W. El W sería la velocidad tangencial sobre el radio y conozco esa información. Tengo la velocidad tangencial, ¿todos de acuerdo? ¿Se entiende? En el movimiento rectilíneo hay una desaceleración por la fricción. La velocidad inicial, por lo tanto, es la máxima. Y a medida que va avanzando, va disminuyendo. Por lo tanto, ¿en qué momento tuvo mayor velocidad angular el cilindro? Al principio. Porque después fue disminuyendo el número de vueltas por unidad de tiempo. Ya, entonces, ¿cuánto salió de eso? La velocidad es 4 metros por segundo dividido entre el radio. El radio es 0,10, ¿no? Metro. No se olviden, este radio lo ponemos en metro. 0 metro. Y tendríamos entonces la velocidad angular máxima. Ya está. ¿Cuánto salió? 4 sobre 0,1 sería 40. ¿Eso es, no? Sí, 40. Está bien. 40 radianes sobre segundo. Y miren, ya tendríamos el inciso B de entrada, analizando lo que pasa ahí. Pregunta, ¿puedo hallar el número de vueltas? ¿Qué necesitaríamos para hallar el número de vueltas? El arco. Tita. El arco, ¿no? Ah, ya. Entonces, es lo que, recuerden lo que te dijimos que tenemos que acordarnos siempre. Para el tita, ¿no? El tita que ha dado en el tramo 1. Ah, me tengo que acordar, ¿no? Que el tita lo vamos a hallar con el arco. Tita por radio. De ahí se halla siempre. Es la forma más corta. Y la pregunta es, ¿de dónde saco el arco? ¿Quién sería el arco? ¿Cómo calculo el arco que recorre, el arco que experimenta un punto en el... AX. Es la X. Esa es la clave. ¿Se acuerdan, no? Ah, resulta que ese arco, el arco, ¿no? 1 es equivalente o es igual directamente, ¿sí? Es igual a la X1. Y esa X lamentablemente no la tengo todavía. Ah, y entonces necesito la X. Ok, para hallar la X, ¿qué tengo de datos? Vuelvo al movimiento rectilíneo uniforme. ¿No? Tengo de datos velocidad inicial, tengo tiempo, me está faltando aceleración, distancia y velocidad final. No hay forma de hacerlo, ¿no? Solo tengo 2 datos, necesito un tercer dato, o aceleración, o distancia, o velocidad final. ¿Cuál de esos 3 datos lo puedo encontrar? ¿Cuál dato es el que puedo acceder indirectamente? ¿Cómo hacemos? Recuerden la estrategia. Si yo tengo 2 objetos en movimiento, algo tienen en común esos 2 objetos en movimiento. Y de ahí saco, así como hace rato sacamos de la W, le sacamos la velocidad y la velocidad sacamos el arco y listo. Ah, me quedé en el tramo 1, no hay salida en el tramo 1. Entonces me voy al tramo 2. ¿Qué comparte el tramo 2 con el tramo 1? ¿Qué comparten el tramo 2 con el tramo 1? ¿Qué estarían compartiendo? El problema de acá, ¿no? Es que para hallar esto no conozco la aceleración y tampoco conozco la velocidad final. El tramo 2 con el 1 parte en la aceleración final del uno es la inicial del otro. La velocidad, listo. Entonces resulta que, si bien es cierto que no conozco, ¿no? La velocidad final 1,
pero resulta que esa velocidad final 1 es la velocidad inicial del otro tramo. Y en el otro tramo tengo datos, miren. Para el tramo 2, ¿qué datos tengo? Tengo una distancia y tengo una altura que no he usado en el tramo 1. Entonces, vamos a decir aquí, ¿no? Como la velocidad final del tramo 1 es la velocidad inicial del tramo 2, entonces analizamos, ¿no?, el tramo 2. Analizamos el tramo 2. Analizamos ya el tramo 2. Y aquí empiezo otra vez a caracterizar. Siempre que analice el tramo, identifico qué tipo de movimiento tiene. Está claro que el tramo 2 es un movimiento parabólico, ¿no? Es un movimiento parabólico. Y ese movimiento parabólico, a ver, veamos, lo vamos a graficar nuevamente. Ese movimiento parabólico empezaba, ¿no?, con el final de la mesa. Aquí, digamos, está la mesa. Estaba y estaba el piso. Entonces, el objeto en movimiento, el objeto que viene, empezó acá y tiene ese lanzamiento. Ahí. Esto de acá está mal. Listo. Ese es el esquema de mi movimiento de acá. Entonces, ese es el movimiento parabólico, miren. ¿Qué datos tenemos de este movimiento parabólico? ¿Qué información tenemos, a ver, del movimiento parabólico? Altura y distancia. Ok, tenemos aquí una altura, aquí hay una altura y aquí hay una distancia D. Pero en el movimiento parabólico, si ustedes recuerdan la fórmula, a modo de repasarla, teníamos, por ejemplo, la X igual a velocidad inicial, coseno del ángulo, le voy a llevar al ángulo phi, para no confundirlo con el tita, por el tiempo. Teníamos esa fórmula. Teníamos la fórmula de Y, velocidad inicial por el seno del ángulo phi, por el tiempo, más o menos, decíamos, un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Teníamos la fórmula de la velocidad en Y, que era velocidad inicial por el seno del ángulo, más o menos gravedad por el tiempo. Teníamos también la fórmula, es nuestro formulario del parabólico, de la velocidad inicial por el seno cuadrado, más o menos 2 veces gravedad por Y. Y por ahí teníamos la fórmula de la trayectoria, Y igual a X tangente del ángulo, más o menos gravedad X cuadrado sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado θ. ¿No? Aparte teníamos las fórmulas de tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Se acuerdan las fórmulas completas, esa de tiempo de vuelo? Ay, me olvido de esta. Me la corrigen, por favor, sobre gravedad. Teníamos la fórmula de la altura máxima, o de la X igual a velocidad inicial cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre 2 gravedad. Estas eran las fórmulas. Ya está. Seno cuadrado. ¿Alguien está con micrófono? ¿Alguien está con micrófono prendido? Alejandro. Sí, jefe. Ya, ok. Estaba, creo que con su micrófono prendido. Ya. Sí, jefe. Bien. Mire, no hay problema. Veamos entonces. Estas son las fórmulas así rapiditas, las que me acuerdo. Por ahí me he equivocado en alguna. Las revisamos luego. Ya. Esas son el movimiento parabólico. ¿Qué conozco de todo esto? A ver,
para empezar, ¿la velocidad inicial del movimiento parabólico la tengo o no la tengo acá en mi problema? ¿Velocidad inicial tengo o no tengo? No conozco, ¿no ves? Es la que estoy buscando. No la tengo. Ah, ¿tengo de dato el ángulo de lanzamiento o no lo tengo? ¿No sería El cero? ángulo que le llamamos. Sí, El ¿es ángulo cero? de lanzamiento, exactamente, el ángulo es 0. De hecho, ¿qué dato aquí tengo? Esta es mi velocidad inicial. Es la final del tramo 1. ¿Recuerdan lo que dijimos? La velocidad final del tramo 1. Y como está horizontal, entonces, como viene horizontal, entonces significa que el ángulo directamente de lanzamiento sería 0. Perfecto. Ya tengo el dato ese. Ahora, la Y y la X. ¿Conozco eso o no conocemos? Tenemos un dato de Y y de X. Tenemos dos distancias. Se conoce. Tengo el dato la Y, ¿no? Más fácil la X si quieren primero. ¿Cuánto valdría la X? La X sería el valor de la D, que es 1.2. Esta distancia de aquí a acá es la X del movimiento parabólico. Entonces la X es igual a D, que vale 1.2 metros. ¿Ya? ¿Y la Y? ¿La tengo o no la tengo la Y? Sí, La Y vale, también la tengo, ¿no? La Y vale ¿cuánto? 2 metros. Ahora pregunta, ¿positiva o negativa? ¿Qué opinan? Y la gravedad también aquí. ¿La gravedad va a ser positiva o negativa? positiva, porque vamos a tomar desde referencias abajo. Porque aumenta Es la velocidad. correcto. Miren, la gravedad la tomo positiva porque mi sistema de referencia que voy a tomar acá es precisamente este, ¿no? O sea, aquí yo tomo siempre en el origen del movimiento. Este sería mi eje X, ¿ya? Ahí está mi eje X. Y está claro que mi eje Y es el vertical. Ese es mi eje Y. Pero como todo el movimiento va hacia abajo, mi eje Y positivo estaría hacia abajo, ¿no? Entonces, la gravedad es positiva, la Y es positiva y está resuelto el problema. Entonces, trabajo con una gravedad positiva. ¿Listo? Ya está. Tengo todo. Entonces, es reemplazar en mi fórmula. Tengo tres datos, menos 4 datos tengo. Tengo el ángulo, tengo la X, tengo la Y y además de la gravedad, por supuesto. Ya, ¿dónde nos vamos? ¿A qué ecuación? ¿Con cuál trabajamos más fácil? A ver, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Y puedo usar las fórmulas cortitas estas del movimiento completo o no? No. No. Eso. No me vayan a poner estas fórmulas aquí. Algunos dicen, tengo la H, tengo la X, ¿no? Despejo el ángulo, tengo la X, despejo la velocidad inicial. No. Tengo la H, tengo el ángulo, despejo la velocidad. No, porque no es un movimiento completo. Entonces, olvidarnos de estas fórmulas en este ejercicio. Trabajamos con las generales. De las generales, miren, por ejemplo, la primera. Tengo la X, no tengo el tiempo, ¿no? Así que esta no me sirve, porque no tengo ni la velocidad inicial ni el tiempo. Esta acá tampoco. Directo, esta, ¿no? La ecuación de la trayectoria. A ver, veamos. Tengo Y, tengo X, tengo ángulo. ¿Cuál sería mi única incógnita? Velocidad inicial. Ahí está. De esta fórmula, entonces, es la que agarramos y encontramos. De esta de acá, ¿no? Agarramos y decimos, a ver, Y igual a de la ecuación de la trayectoria. Esa se utiliza muchísimo. Recuerdan que les dije, ya sabemos que es más la gravedad x cuadrado sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de tita. Listo. No es tita, o sea, era phi, ¿no? Para no confundirlo con el tita, que era número de vueltas, lo estoy cambiando a phi. Ya está. Bien, entonces en esta ecuación, ¿quién era 0? El ángulo, ¿no? ¿Cuánto es tangente de 0? 0 le va a dar.
¿Cuánto es coseno de 0 al cuadrado? Si usted le pone coseno de 0, ¿cuánto es coseno de 0? Uno. Estoy reemplazando Uno. el ángulo 1, ¿no? Entonces esto se hace 1 y se reduce la ecuación, miren, bien cortita quedó. Entonces esto quedó igual a gravedad x cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Y de aquí lo único que tengo que hacer ahora es despejar velocidad inicial, ¿no? Que va a ser igual, despejo acá, a ver, entonces, velocidad inicial, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría gravedad por x cuadrado que de ahí arriba, abajo viene 2y y de ahí viene con la raíz cuadrada. Reemplazamos los valores, la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado, pongo unidades para ver si no me he equivocado. La x, ¿cuánto era la x? Era 1,2 metros. Correcto, 1,2. Esa podría salir, no hay problema de la raíz. Dejamos ahí. Sobre 2 veces la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ah, perdón, 2 veces la y, eso no es gravedad. ¿Ves mi y? 2 por 2 2. veces la y la y era 2. 2 metros, ¿no? 2 metros. Listo, a ver, calculando, mientras yo veo las unidades. Este metro se va con este metro de acá. Me queda metro cuadrado, con segundo cuadrado sale la raíz y está bien. Entonces acabamos de calcular la velocidad inicial del movimiento parabólico, que es la velocidad final del tramo 1, ¿no? La velocidad final del tramo 1. ¿Cuánto salió, por favor? 1,88. 1,88. Claro, y tiene que ser menor, ¿no? Está bien, porque la velocidad inicial fue 4, miren. De 4 bajó a 1,8 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad final. Entonces, ya acá, bueno, ya que estoy con el parabólico, de una vez hallo el inciso A, ¿no? Que me pedía la velocidad final con la que cae. Para no salirme del parabólico y no volver después, de una vez hallo el inciso A. La velocidad, esta es la velocidad inicial. ¿Cómo hallo la velocidad final con la que cae? Me dice, ¿no? El problema. ¿Con qué velocidad final cae? ¿Cómo hallaríamos eso? Para la velocidad final en el movimiento parabólico. O sea, en otras palabras, está aquí. Me vengo al gráfico, miren, me está pidiendo la velocidad con la que cae. Entonces, recuerden que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, voy a dibujarlo con este valor acá para que esté más claro. Aquí está. Esta sería el vector velocidad final, ¿no? Ese es el vector velocidad final con la que cae ahí. Ahorita va a salir en la pantalla. Ahí está. Ese es el vector velocidad final con la que cae el objeto. Claro, ¿cómo hallo esta velocidad final? Si yo voy a las fórmulas que poníamos, acá no aparece esa velocidad final, ¿no? Y eso se debe a que esa velocidad final obviamente tiene dos componentes. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Tiene una componente en Y. Entonces, cuando a mí me pidan velocidad final en el parabólico, esto no habíamos hecho antes, creo, la velocidad final, o sea, es la suma vectorial de la componente en X, ¿no? La suma vectorial de la X y de la Y. Entonces, ¿cómo calculo su tamaño? Con la raíz cuadrada, con Pitágoras. Velocidad final al cuadrado más velocidad en X al cuadrado. Bien. ¿Cómo hallo cada una de ellas? ¿Cómo hallo la X? ¿Cómo hallo la Y? Recuerdan que la velocidad en X, ¿qué característica tenía la velocidad en X en el movimiento parabólico? En el movimiento parabólico, la velocidad en X, ¿recuerdan? Es constante, siempre. Por lo tanto, es la velocidad inicial en el eje X. Por lo tanto, va a ser igual a velocidad inicial
por el coseno del ángulo de lanzamiento. ¿Ya? Claro, en este caso el coseno del ángulo de lanzamiento, o sea, recuerdan ustedes pues que este valor es 0, así que me daría 1, ¿no? Entonces ya conoceríamos la velocidad en X. La velocidad en X sería prácticamente igual a la velocidad inicial, vale decir 1,8 metros por segundo. ¿Está bien? Se va manteniendo, miren, esta velocidad en X con la que salió disparado desde la mesa, la que dejó la mesa, es la misma velocidad que mantiene todo el tiempo. ¿Sí? Es una característica del movimiento. O sea, todo el tiempo mantiene la misma velocidad en X. Y ya la encontré. Ahora encontraría la velocidad en Y. Para la velocidad en Y tenemos las fórmulas que tenemos acá. Aquí están las fórmulas. ¿No? Miren, tenemos la fórmula de velocidad en Y. Hay dos fórmulas de velocidad en Y. Cuando tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo, y esta de acá, cuando tengo la altura, ¿no? Esta sería mejor, ¿no? Porque tengo el ángulo, tengo la altura, así que calculo la velocidad final en Y ahí. Entonces, para la velocidad en Y, diríamos de la siguiente forma acá, ¿no? Plantearíamos entonces, para la velocidad en Y, sacaríamos de esta fórmula que dice velocidad en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial por el seno cuadrado del ángulo, en este caso más 2 veces gravedad por la Y. En este caso el ángulo es 0, por lo tanto esto es 0 directamente, y de aquí despejamos ya entonces la velocidad en el eje Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por Y. Reemplazamos ese valor, velocidad en Y, ¿cuánto me daría? Por favor, vamos calculando. La velocidad en Y sería 2 veces la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, por la Y, que sería 2 metros, si no me equivoco. No, ¿cuánto era la Y? Sí, 2 metros. Y ya tendríamos, miren, la velocidad en Y. Metro cuadrado se va ahí con el otro, y quedaría entonces ya la velocidad en Y. ¿Cuánto da, por favor? La velocidad en Y saldría... Y con ese valor ya calculo, ¿no? Con ese valor nos venimos de aquí y calculamos ya la velocidad. Da 6,26. 6,26. 6,26 metros sobre segundo. Entonces tengo la X y tengo la Y. Entonces la velocidad final sería la raíz cuadrada de la Y, 6,26 al Inge, cuadrado más, dígame. a mí me salió 6,54. No importa, ¿no? Si son los decimales, lo que varía. No Ahí, importa. gracias. Sí, sí, sí. No, no hay problema. No hay problema los decimales ahí. Pero aquí no debería haber mucha variación. A ver, 4 por 9,8, a ver, comprueben. Con un Me punto sale no hay igual problema. 2,26. Ya, 6,26. 6, ¿no? O 2. Perdón, sí, 6, ¿no? 6,26. Ya, no hay problema con los decimales. Ya, y listo. Y todo esto es metros sobre segundo al final, ¿no? Y de esta manera tendríamos la velocidad final entonces, que me pedía el inciso A, ¿no? El inciso A me pedía eso. ¿Cuánto salió, por favor? La velocidad final, y ya estaría resuelto. 6,5. 5. Resuelto el inciso A. Ya está resuelto el inciso A, ya estaba resuelto el inciso B. Nos faltaría solo ahora el inciso. Ya con esto podemos hacer el número de vueltas ya, ¿no? Ya estaría entonces el inciso A resuelto ahí. Entonces volveríamos para el inciso C, ¿no? Que me decía
para el C que me pedía el número de vuelta en el tramo 1. Entonces volvemos a donde quedamos acá pendientes, ¿no? Nos quedamos acá con el tema de el tita era el arco y el arco era la X. Y necesitábamos de ahí la velocidad final, ¿no? Entonces recuerdan que ese tita, decíamos que ese tita 1 era el arco sobre el radio y el arco era la X. Entonces teníamos que hallar la X. Y para eso necesitamos la velocidad del tramo 1 que ya conozco, que la calculamos acá. La velocidad final del tramo era 1,8, ¿no? Entonces, decimos aquí, hay que hallar esto. Lo colocamos de esta manera. Entonces decimos acá, del movimiento rectilíneo uniformemente variado en el tramo 1. En el tramo 1 tenemos velocidad inicial 4 metros por segundo. Tiempo, ¿cuánto era el tiempo? 3 segundos. 3 segundos. Y nos faltaba un dato más, que ahora ya lo tenemos. Velocidad final, que es la velocidad inicial del parabólico, que es 1,8 metros por segundo. Entonces, con esos datos ya puedo yo hallar lo que me está pidiendo. Entonces, aquí decimos de la fórmula, a ver, tengo las dos velocidades, tengo el tiempo. Entonces, puedo hallar de la fórmula que dice velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo, ¿no? De ahí despejamos la aceleración. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos inicial sobre tiempo. Velocidad final 1,8 menos la inicial 4, eso es metros sobre segundo, el tiempo 3 segundos, y entonces me sale una aceleración. ¿De cuánto me sale la aceleración? Repito, para que nos dé el tiempo, ya estamos. ¿Cuánto les dio? Menos 0,73. ¿Está bien que salga negativo? Menos 0,733. Va perdiendo velocidad. Correcto, está bien esto, la aceleración negativa porque va frenándose. Entonces, si ya tengo la aceleración, no hay problema. Vamos a la fórmula ahora para hallar la X, ¿no? Cualquiera ya, ¿no? Por ejemplo, la fórmula que decía directamente X igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y reemplazamos los valores aquí. Velocidad inicial, 4 metros por segundo. Tiempo, 3 segundos. Miren, es más, ¿no? Pero ya sabemos como la aceleración es negativa, va a ir se va a hacer menos, así que ponemos 0, que son 3 segundos al cuadrado. Entonces ahí ya calculamos, a ver, segundo se va, segundo cuadrado con el segundo cuadrado acá, queda metros, y ahí tendríamos ya la X. Entonces, la X, que es la X1, que es igual al arco, ¿cuánto salió, por favor? 4 por 3, 12. 3 por 3, 9. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien me ayuda? Me salió 8,70. A mí igual es 8,70. Muy bien, gracias. 8,70 metros es lo que recorre. ¿Ya? 8,7 metros. Y con eso, por lo tanto, ya hallamos el S, ¿no? El arco va a ser, reemplazamos 8,7 metros sobre el radio. No me acuerdo el radio, ¿cuánto era? El radio era 10 centímetros. 0, ajá, y ya está, 0,1 metro. Entonces esto me da 87 radianes, que haciendo la conversión, ya sabemos que sería
2 pi radianes, una vuelta, listo. El resultado salió ¿cuánto? Ese es el número de vueltas que ha dado ese cilindro. ¿Cuánto dio? ¿Lo tienen? 13,9. 13,9 vueltas. Listo. Ya está. Resuelto el problema. Nos pasamos con 3 minutos. Se dieron cuenta, ¿no? Cómo los problemas pues van relacionando muchos movimientos. Pero las reglas son esas, ¿no? Hacer el esquema, poner los datos. Si tengo 2 tramos, ver qué tramos son, qué tienen en común, qué se iguala. Y de ahí tener cuidado con eso. Listo. No sé si llegó alguien más de los que faltaban, creo que no. No llegó Andrés Moreno, ni Eduardo Patón, ni Marcos Pol. Ninguno, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, terminamos acá. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Cuando calculó la velocidad inicial del tramo 2, entonces la altura que es y no sería negativa, ¿no? Correcto. A ver, muy importante recalcar eso. ¿Por qué aquí no es negativa y en los otros casos sí era negativa? Es porque mi sistema de referencia es el que manda. Está claro que yo debo empezar sí o sí el 0,0 de mi XY, donde empieza el movimiento. La X no hay donde pelarle, ¿no? Nos vamos a la derecha. La Y. Entonces, ¿cuándo se tomaría negativa esa? Recuerdan que el negativo haya sido esto. A ver, voy a aprovechar la pregunta, ¿no? Los demás, si quieren, pueden retirarse, tienen clase. Pero miren, ¿en qué caso tomaría yo negativo? Si haya sido este el caso. Si mi problema me haya dicho que mi mesa era una pendiente así, y esto llegó al piso, ¿está bien? Por ejemplo, y el cilindro se haya lanzado así y haya tenido este movimiento. Miren cómo cambia, nada más que poner, en lugar de que la mesa sea inclinada, ya, ahora la mesa es, perdón, en lugar de que sea horizontal, ahora inclinada. Ahora cuando usted haga esto, miren, está claro que aquí viene el eje X, como siempre, y el eje Y, como siempre, va a estar ahí también. Va a estar ahí el eje Y. Pero mi positivo, ¿para dónde lo pongo ahora? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Miren, y en este caso ya habría un ángulo de lanzamiento que ya no sería 0. La velocidad inicial ya está hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, la gravedad sería negativa, y si esto eran los 2 metros, entonces en este caso la X sigue siendo la misma positiva, pero en este caso la Y ya va a ser menos 2 metros. Ahí cambia todo, ¿no? Entonces la Y No sé sería si se negativo entendió eso. Sí, ¿se vio? cuando ya hay una altura máxima. No, bueno, más bien la Y sería negativa cuando su punto final está por debajo del nivel de lanzamiento y el objeto empezó subiendo. Aquí está, mire, este ejemplo, lo podemos ver después. El 3, mire, es ese, es el mismo. Miren, es el mismo que hemos hecho ahorita. Le da la distancia, le da la altura y es un tipo que acelera. Acelera y va. Entonces, ¿cómo hace este tipo? Va hacia arriba y viene. ¿Cuánto vale la Y aquí? ¿La Y aquí cuánto vale? Menos 7. Menos 7. Listo. Este es el otro. Nada más. Después hago lo mismo. Tengo que tener cuidado que ya aquí hay un ángulo de lanzamiento, la Y es negativa, la Y final, ¿no? La gravedad es positiva. Entonces, como usted decía, ¿no? Bueno, es que ya hay una altura máxima, está bien. Ya hay una altura máxima ahí.
¿Respondida la pregunta, la consulta? ¿Está bien? Sí, Inge, también del movimiento parabólico, cuando no nos dan el ángulo, sí o sí utilizamos solamente una fórmula, o sea, lo vi en YouTube, pero no sé si es para todo así en general, es 4 por el arco tangente de 4 por altura máxima dividido entre X máximo. 4, no, ya me agarró ahí. Si quiere, ¿por qué no los pasa al grupo el link? Yo Se lo mandé por WhatsApp. Ajá, mándelo al grupo al web Yo tenía- y le respondo. Perdón, es que yo usé esa fórmula que es 4 por altura máxima sobre X. Ya. Así lo decía en el video, esa fórmula. Y te daba, claro, algo tangente, y te daba el Ya. ángulo directo. Pero ¿se acuerdan que esa fórmula la deducimos nosotros? Ajá, sí. Es de ahí. Entonces, esa no es siempre, ¿no? Es siempre que tenga el movimiento completo, ¿no? Y que le den de dato la X y la Y. Ok, esa fórmula Pero sirve. tiene que ser el movimiento completo. Ajá, porque por eso se dieron cuenta qué importante es saber de dónde viene la fórmula. ¿Se acuerdan que la deducimos esa fórmula nosotros, no ves? Sí. Era la pregunta que me hacía usted, creo que fue, o alguien me preguntó, una de las chicas me Yo preguntó, ¿no pregunté. ves? Ahí está, la deducimos, y claro, y esa fórmula, digamos que ya está deducida, la podría usar, pero solo para movimiento completo, ¿no? En estos casos ya no. Entonces ya cuando usted me decía, sirve cuando no me dan el ángulo, no. Si es un movimiento que queda por arriba o por abajo, no sirve. Hay que hacer nomás las ecuaciones. ¿Está bien? Ya, Inge, gracias. No, pues está muy bien sus preguntas. Les decía que con el grupo, mañana vamos a hacer recuperatorio de vectores y unidades a las 3 de la tarde. La clase es abierta. Si alguien quiere repasar el tema de vectores y unidades, está invitados todos. Obligatorio para los que van al recuperatorio, y recuperatorio de vectores y unidades el lunes a la 1:20. Así hemos quedado. ¿Ya? Tomen en cuenta eso entonces. Inge, eran 2 clases que nos debía. Queda La otra clase. Sí, yo la creo otra clase para. el otro lunes. No, eso lo podemos hacer para el siguiente lunes. Sí, ¿Les yo parece? puedo, Ya. sí. Muchas gracias. Ya, no, pero está bien. O un sábado en la tarde. También. Ok. ¿Listo? No. Vamos a cerrar entonces. Si no hay más consultas, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, Inge.